652-751-778 o también puede enviarnos un mensaje de texto al más 569-6253-2873. Sin embargo, el tema que vamos a hablar hoy día es un tema que está en la palestra de diferentes redes y de diferentes medios también. Así es, por eso está con nosotros ya nuestro abogado penalista Juan Pablo Bonocore. Bienvenido, muchísimas gracias. ¿Cómo está? Muy bien, aquí estamos, buen día. Espectacular. Gracias por la invitación nuevamente. No, felices Juan Pablo, nosotros también de entender temas legales y llevarlos de un vocabulario simple, que muchas veces eso se nos pone más complejo. Las detenciones ciudadanas son un tremendo tema, lo hemos abordado desde distintos ámbitos. Sí. Sin embargo, es una realidad que tenemos que enfrentar y tenemos que entender también, desde el aspecto legal. Cuando hablamos de una detención ciudadana, abogado, ¿entendemos qué? Para que lo pongamos en contexto. Es la detención por delito flagrante que realiza un ciudadano de la República. Ok. Al observar que se está cometiendo un delito. ¿Uno o varios? Claro, puede ser uno o varias personas, ciudadanos. Ok. Las detenciones pueden ser de dos formas. Por una orden de detención dictada por el juez, que debe ser cumplida por la policía de carabineros o por la policía de investigaciones. En los casos de flagrancia, es decir, cuando actualmente se está desarrollando un hecho delictivo, no solamente debe detener la policía, sino que también puede detener el ciudadano. Perfecto. O sea, no estaríamos cometiendo un delito si yo, persona natural, veo a alguien que está cometiendo un delito y lo detengo. ¿Cuándo pasa? No es un deber ciudadano, no es un deber, es un derecho. Es un derecho como tal facultativo. Tú no estás obligado a arriesgarte a detener. Por lo tanto, la detención ciudadana es excepcional. Los que deben detener son las personas capacitadas para ello, autorizadas para ello. Lo que pasa es que se permite la detención ciudadana en forma excepcional. Que tiene que ver un poco con retener a esta persona hasta que llegue, digamos, el orden, digamos, la policía, qué sé yo, carabineros, PDI, etcétera, ¿no? Ahora, esta detención ciudadana, hace algunos años atrás veíamos muy seguido, o personas amarradas con cinta en un árbol, pero con una línea muy delgada de pasar al otro lado, de ser agresores y ser, en vez de digamos, ciudadanos que están deteniendo algo, sino que ser ya incurridores en delitos, como por ejemplo golpearlo. Como las imágenes que estamos viendo en este momento. Exactamente. Entonces, esta línea tan delgada de pronto se borra y ahí pasamos al otro lado, ¿no? Sí, hay la detención ciudadana termina cuando la persona está reducida. Cuando existe control sobre el movimiento de la persona. Es decir, cuando la persona ya no puede escaparse. Y desde ese momento deben cesar cualquier cantidad de los golpes o cualquier acción física en contra de esa persona. La ley es bien clara. La detención ciudadana se permite hasta que se controla a la persona y para ser puesta a disposición a favor de la autoridad. En este caso, abogado, inmediatamente ponerlo a disposición de carabineros de investigaciones. Por ejemplo, abogado, pongámonos en el caso para detener a una persona físicamente una mujer, por ejemplo, es mucho más débil quizás que un hombre, llevándola a la realidad. Y para detenerlo, para que se genere esta detención ciudadana, tiene que agredirlo de alguna forma. O pegarle con un palo, con lo que sea, para poder detenerlo, para poder reducirlo. Ahí sí se está traspasando un nivel. ¿Podría ser condenada esta mujer o esta persona, no sé, de menor capacidad física? Porque, claro, lo agredió, pero para reducirlo. Si la agresión es única y exclusivamente para controlarlo y para que la detención ciudadana sea positiva, no habría exceso. El exceso surge cuando la persona está controlada y empiezan a ejercer violencia en contra del detenido. Estando ya inmóvil. Claro. Estando ya inmóvil, no se puede defender finalmente. Y eso sería un abuso de esta detención, ¿no? Sí, sería y ahí empezaría a operar el derecho penal. El derecho penal y obviamente se tendría que observar si existe un exceso de violencia en la persona. La racionalidad de la fuerza empleada para la detención es exclusivamente para controlar a la persona que comete un delito. Exacto. Y ojo, que esto tiene una base, que efectivamente se esté cometiendo un delito. Porque tenemos el caso del joven muerto en la Florida,
Que hace no un había tiempo atrás, cometido delito. que no había cometido el delito, que al contrario, que había sido víctima de un delito y que las Arrancado. personas... que claro. pensaron que era claro, ahí por eso la línea es muy delgada. Es muy delgada. Claro, porque ahí lo que uno tiende a pensar entonces es que, no murió, entonces se justifica el linchamiento hasta que no muera la persona. Y eso también se establece como una forma de operar. Por eso hay que tener mucho cuidado también con el mensaje que uno envía. La detención ciudadana es excepcional, sí. Es un derecho del ciudadano, sí. Procede, sí, hasta cuando la persona está controlada. Cualquier violencia que venga después es delito. Okay. Perfecto. Abogado, ¿y qué pasa si no llega la policía? Porque ya se supone que uno lo detiene hasta que llega la fuerza pública para poder generar todo el protocolo correspondiente. Claro, se tiene que ocupar los controles, pero no ejercer violencia. Ya. Ni controlarlo hasta que llegue la policía y tampoco aplicar violencia para que la persona esté controlada. O sea, ¿y si se deja amarrado, por ejemplo? Como lo veíamos de pronto, no sé, pues Con el esos amarrado, film, sofil, plástico, lo Sí, que sí, sea. si el amarre y ese está controlado, cosa de que la persona no vaya a sufrir más daño en su persona, está ok. No debiera... Está ya. ok. Es mejor eso, desde ese punto de vista, que lo mantengan reducido y golpeándolo Todo el hasta rato. todo el rato hasta claro. que llegue Cuidado. Carabinero. Por lo tanto es una muy buena, es una forma legítima si es que no aumenta el daño, De poder detenerlo. en el si no aumenta fondo. la violencia. Ahora, es importante recalcar, abogado, que esto tiene que ser con un delito flagrante. O sea, la gente tiene que haberlo visto en ese instante. No es que, es que me tincó. dijeron que de allá viene robando. Como como tiene que haber también testigos. No es tan simple llegar y apresar. Claro, el ciudadano debe observar los hechos con la mayor racionalidad posible. Es difícil, pero se le exige efectivamente que la persona haya cometido un delito. Lo mejor en este caso es que haya sido testigo. Claro. Testigo directo de la ejecución de un delito, o bien haya sido informado por otros testigos Ya. de que esa persona acababa de cometer un delito o lo está cometiendo. Ok. Por lo tanto, la percepción tiene que ser lo más cercana a la realidad posible para evitar cuestiones como tan terribles como la muerte de una víctima creyendo las personas que lo detuvieron y lo lincharon de que había cometido un delito. Claro. Ahora, bueno, es bien difícil esta línea delgadita que hay entre un agresor, condena y también de las personas que se quieren involucrar en defender un delito muchas veces, porque lo vemos también en el sentido de decir, pucha, robaron a alguien, la asaltaron y nadie se metió. Claro, efectivamente, el no meterse muchas veces está asociado con el temor de que vaya a haber una condena posterior porque ya agredió a un delincuente o también por salir herido por la misma del mismo delincuente. Pero están ambas situaciones. Entonces, el límite, yo creo, de como ciudadano de decir qué hago es muy, pero muy complejo. Sí, yo creo que ahí el ciudadano tiene que dar una evaluación del riesgo de que cuándo se puede detener sin detrimento propio de su propia... Claro. Sin afección a su propia salud o vida, en este caso, o libertad en este caso. Pero es súper clave lo que dijo abogado respecto a que no es un deber, es un derecho que uno lo puede ocupar, sin duda, pero también puede tomar la determinación de decir, yo aquí no me meto, lamentablemente, porque puedo ver que es muy riesgoso. O sea, no es un deber como ciudadano apresar a alguien que está cometiendo un delito. Eso es importante que la gente lo sepa también. No tengo la obligación, pero si siento la capacidad y puedo y no corro riesgo, se puede hacer esta detención ciudadana y solo lo dejamos detenido hasta que llegue Carabinero o PDI o la Fuerza Pública, ¿no? Por supuesto, en este caso los profesionales de la detención son los funcionarios públicos, son la gente preparada para esto, que son también una excepción. Exacto, exactamente. Bien, ahí está ese tema que Tema lo habíamos complejo, dejado, ¿no? Para sí, lo habíamos conversarlo. dejado pendiente ese tema. Sí. Ahora bien, bueno, nos vamos más a la cúspide de los temas legales para también entenderlos y ver cómo funcionan las jerarquías dentro de las diferentes organizaciones. Y vemos la propuesta de elección del nuevo fiscal nacional Sí. por parte del gobierno. También entenderla y saber por qué también, bajo qué rangos el presidente se está promoviendo también que sea José Morales, que sea como candidato a fiscal nacional. Sí, bueno, lo primero que hay que tener claro es que el nombramiento del fiscal nacional es un nombramiento de carácter político. Es decir, participan las fuerzas políticas y los tres poderes del Estado. La quina
la hace la Corte Suprema. La quina es enviada al presidente de la República, es decir, al Ejecutivo, quien debe elegir a una persona y al final debe ser ratificado por 33 senadores en el Senado, el nombre de esa persona que propone el presidente de la República. Por lo tanto, participan los 3 poderes del Estado. Es decir, la elección es de carácter político, participan los 3. Y además es también política, es una elección política, no político solamente que participan los 3 poderes del Estado, sino que es política, porque va a depender de la afinidad que tenga el Ejecutivo con el candidato y si tiene los votos del Senado. En este caso, previo al envío del nombre, hay una cierta negociación, una suerte de negociación y de conversaciones entre el Ejecutivo y el Senado para buscar el nombre perfecto. De hecho, había una candidata que era la candidata del gobierno, que era la funcionaria del Ministerio Público, Marta Herrera, y fue público señalando por parte de algunos senadores de que ella no tenía los votos. Por lo tanto, la candidata que tenía el gobierno no prosperó. Y obviamente mandan un candidato que sí tiene los votos. Y que además fue uno de los más votados dentro de la quina. Por lo tanto, en ese sentido, está legitimado en el sentido de que la Corte Suprema lo puso en primer lugar, conjuntamente con Ángel Valencia, porque ambos obtuvieron 17 votos. La tendencia siempre es enviar al que tiene más votos. Ahora, si hacemos una evaluación, y usted, abogado, como ex fiscal también, tendrá una opinión con respecto al señor Abbott en su desempeño. Globalmente se dice que no ha sido bueno o ha sido de más a menos, ¿no? Y hoy lo que no se quería era una continuidad del señor Abbott. José Morales, no genera esta continuidad, es completamente distinto. Hay diferencias como ejecutor, finalmente. Entendemos que José Morales litigia muchísimo, tiene muchos litigios en el cuerpo, es un fiscal de terreno, podría decirlo. En comparación a Abbott, ¿es bueno, es mejor? Bueno, Jorge Abbott, el peor fiscal nacional que se tuvo en el Ministerio Público. No estuvo a la altura. De hecho, el Ministerio Público tuvo la gran prueba de la blancura o prueba de fuego al investigar la corrupción política y no lo hizo. No lo hizo y por eso pasa a formar parte de los peores fiscales nacionales que ha pasado. Uno de los peores fiscales. El peor. Desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista. Y obviamente se trata de evitar el continuismo. Es decir, si bien es cierto el nombramiento del fiscal nacional es político y referido a la política propiamente tal, el funcionamiento no debe ser determinado por la política, es decir, por las fuerzas políticas. Y eso se verá en estos 8 años, que para mí son un exceso. Debería cortarse 5 años el nombramiento del fiscal nacional. Eso cuanto a lo político. En lo técnico, tengo la mejor de las opiniones con respecto al fiscal, a la propuesta de José Morales. Es un muy buen investigador, tiene conocimientos tanto penales, desde el punto de vista procesales, y me atrevería a decir que uno de los mejores que investiga el lavado de dinero en este país. Tiene buen equipo de trabajo, tiene en su fiscalía trascendido que tiene muy buenas relaciones con todos los fiscales, les da confianza a los fiscales para investigar. Por lo tanto, hay cierta esperanza de que no exista un continuismo y de que en realidad en las situaciones difíciles que pueden estar cooptadas por la élite política se atreva a investigar. Se le ha criticado que es el candidato del Partido del Orden. En este caso, el Partido del Orden es la élite política, tanto el gobierno como la oposición. Se esperaba que con este gobierno hubiera una ruptura, una revolución en ese sentido, que se eligiera a una mujer que no representara el continuismo, pero tampoco estaba en la quina, porque a Marta Herrera se le criticaba que era continuista. Pero bueno, tiene los votos de la quina, es el del presidente de la República, y además tiene los votos parecería que tuviera los 33 votos del Senado. Podría ser ya... Podría ser ya el que estuviera. Sí, ahora, si no se le nombra, obviamente vuelve a la quina se vuelve a la primera, tiene que poner, vuelve a la Suprema, y la Suprema tiene que proponer un nombre.
otro nombre. ¿Una nueva quina? No, ¿O un nuevo nombre. De los, en este caso, de los 3 ya, porque de la quina Tendría que poner, uno. porque ya no quiso proponer otro nombre a la Suprema. Exacto. Entonces tendría que proponer otro. Ok. Tendría que haber una nueva votación y apoyo al que va. Puede Abogado, poner otro nombre, puede hacer dos cosas. Puede proponer otro nombre o llamar a concurso de nuevo. Ok, Exacto. ya. Abogado, me gustaría que transparentáramos un poco y pusiéramos más al alcance de todos cuáles son las competencias de un fiscal nacional y por qué es tan importante también entender la relación político-técnico que puede tener, y por ejemplo, fiscalizar estos casos de corrupción o casos de la élite política. ¿Por qué es tan relevante y entender estas competencias? Bueno, es la cabeza del Ministerio Público, es el fiscal nacional. La principal misión es delinear las políticas generales del organismo, presente y a largo plazo. Por lo tanto, él dicta instrucciones generales. Que son fiscalizar e investigar. Sí, en general del organismo. Pero él no puede impartir instrucción a los fiscales regionales o a los fiscales de cómo investigar. Ok. Puede determinar y puede dar delineamientos generales, pero no puede llamar al fiscal adjunto de tal región o de tal comunidad para decir qué tiene que investigar y cómo tiene que investigar. Y entender además Ni tampoco, ni tampoco el fiscal regional. Claro. No, eso está vedado, no puede dar instrucciones particulares. Y la otra es que el fiscal nacional puede investigar, y lo establece, cuando se trata de personas imputadas con ciertas características de la persona, del rol político que desempeñan en la sociedad. Debe investigarlo un fiscal nacional. Hasta el momento son reacios de investigar, en caso de que estén involucrados, por ejemplo, expresidentes, exsenadores o senadores en ejercicio. En este caso, y como para ir cerrando también esta conversación, abogado, lo positivo que podría ser de José Morales tiene que ver un poco con el atreverse así a tener muchos juicios en el cuerpo. Eso implica que es un fiscal, porque hay fiscales que quizás negocian, ¿no? Son más de tendencia a negociar los casos, cerrar por fuera, a lo mejor a cerrar, pero él en particular tiene muchísimo litigio en el cuerpo. Eso habla bien de él como fiscal, de querer ir al choque, como se podría decir, digamos, coloquialmente, en los casos importantes, que vaya a juicio sí o sí a buscar la verdad. Sirve la experiencia, pero el fiscal nacional no va a litigar. No, pero obviamente que tiene experiencia en litigación y está ahí a diferencia de Jorge Abbott, que nunca litigó. Okay. No, acá tenemos Está en terreno. Claro, tenemos una persona que ha estado ahí desde el 2000, es decir, ya estamos 22 años en el Ministerio Público, tiene experiencia de sobra. Por lo tanto, lo conoce el Ministerio Público desde abajo. Okay. Y tiene la experiencia. Pero vuelvo a repetir, recordar de que el nombramiento del fiscal es político y vinculado a la política. ¿Ya? Pero su funcionamiento no debe estar determinado por cuestiones ni políticas, ni tampoco dentro de lo político. Absolutamente. Debe ser técnico e investigar los hechos, sea quien sea las personas que cometen el delito. Persecutor de la verdad. Así es. Ojalá esperemos que así sea. Importante entender también todas estas relaciones, conversación que vamos a seguir en adelante, porque entender también que cada fiscal regional está relacionado también con ciertos sectores políticos y ahí haciendo un equilibrio también en los poderes del Estado. Sí, quisiera mandar unos saludos. Absolutamente. Sí, pues. Un saludo, bueno, a unos colegas abogados que son los Salieri, compañeros de universidad, que tenemos una reunión pronto, anual. Y también ahora que estamos en modo fútbol, Bien. También quisiera mandarle un saludo también a Calcio Estadio, de Estadio Italiano. ¿Ya? Y especialmente a las divisiones inferiores que juegan esta semana intermedia la final. Así que un saludo a todos los jugadores menores de edad y especialmente a Simón. Ahí Bien, está. Bien, Simón. muy bien. Tremendo saludo. Maravilloso, tremendo saludo. Muchas gracias, Listo. Juan Pablo, Gracias. Chao, chao. por Muchas gracias. acompañarnos. Ya. Bueno, datos interesantes.